Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a los que se unen por ahí. Permítame unos minutitos poder compartir esto. Si tienes alguien que puede compartir este video, compártelo con alguien que pueda ser de edificación para su vida. Vamos a estar hablando de Mateo capítulo 24. Bueno, Dios bendiga. Vamos por aquí. Bendiga a los que se unen por ahí. Dios les bendiga a todos por ahí, a todos por ahí. Dios les bendiga, feliz año nuevo a todos, felicidades, mis saludos pastores, ministros del Señor, amigos, hermanos. Muchas felicidades en este nuevo año, que el Señor le colme de muchas bendiciones en nuestros deseos este año para ustedes. Hablemos rápidamente de este asunto de Mateo capítulo 24. Guerra, rumores de guerra. Y vamos a hablar un poquito de unos asuntos que son bíblicos, que a veces pasamos por alto. Bueno, una última por aquí, comenzamos a hablar de este asunto. Ajá, aquí lo voy a compartir, muy bien. Bueno, creo que ya estamos por aquí. Dios me lo bendiga a todos, muchas felicidades para todos en este nuevo año. Ajá, bueno, seguimos por aquí. Bueno, vamos a hablar del asunto. Mateo capítulo 24, bendiga a mi hermano Alfredo, Constantino, pastores, Miguel Santos se unen por ahí. Bueno, vamos para aquí, para la oficina. Muchas de las cosas, primero quiero tocar este tema de Mateo capítulo 24, donde Jesucristo le hace la pregunta: Señor, ¿qué señales habrán del fin del tiempo y de tu advenimiento? Recuérdese que la pregunta es doble. La pregunta tiene que ver con los tiempos finales y también la pregunta tiene que ver con su advenimiento, con su segunda venida. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia, una de las cosas que rige la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es que el arrebatamiento es inminente. Eso significa que desde los tiempos del inicio del nacimiento de la iglesia nuevo testamentaria, el cuerpo de Cristo, Cristo pudo haber recogido a la iglesia en cualquier momento. Eso significa inminencia. Por eso Pablo, cuando hace referencia acerca del arrebatamiento de la iglesia en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, el apóstol Pablo se incluye entre el grupo de los vivos porque es la inminencia. Si no, ni siquiera se hubiese incluido dentro de los grupos, nosotros los que quedamos. Pero cuando divide los grupos de los que durmieron ya, que serán, ¿verdad?, levantados, y luego nosotros que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos, no solamente lo escribe de la perspectiva como que está vivo en esos instantes, sino que lo que escribe de la perspectiva de que él tenía esa esperanza, ¿verdad? Y lo vemos en 2 Tesalonicenses, que prácticamente Primera y Segunda Tesalonicenses son dos cartas que se escriben unas detrás de otras. Si no me equivoco, Primera Tesalonicenses es una de las primeras epístolas que Pablo comparte con sus iglesias, y ahí se ve el compartir de esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? En Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, la iglesia está pasando en Tesalónica un momento difícil, un momento de angustia, un momento de persecución, un momento difícil, y ellos creían que ya había llegado el arrebatamiento de la iglesia. Pablo tiene que decir: mira, aquí hay unos acontecimientos y unas cosas que están pasando. Primero, el anticristo no se puede manifestar. Eso es lo que el Pablo está diciendo, lo vamos a parafrasear para que me entienda. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia dice que al presente hay algo que lo detiene, hasta que a su vez no se ha quitado del medio. Pablo está diciendo: no es el arrebatamiento, porque el anticristo todavía no se ha manifestado. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, Mateo capítulo 24, y sabemos que número uno, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina que contiene lo que es la inminencia, o sea, que puede ser en cualquier momento. Desde el nacimiento de la iglesia, todas las señales se han manifestado instantáneamente junto con el nacimiento de la iglesia. Por ejemplo, la apostasía. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con turbéis, ni por carta, ni por espíritu, ni nuestra, porque el día del Señor está cerca. ¿Verdad? Pablo está hablando de esa connotación del fin de los tiempos. Y esa señal, ¡pam!, automáticamente cuando la iglesia tuvo su nacimiento,
El problema de la apostasía y la herejía era evidente dentro de la iglesia, por eso es que la iglesia y la mayoría de las epístolas se escriben desde esa perspectiva. El gnosticismo, los judaizantes, los gnósticos, todos estos grupos, los docetas, todos estos grupos estaban en contra de la doctrina de Cristo, de la apostasía, la filosofía griega, se había metido el pensamiento místico, todos estos pensamientos se habían introducido en toda la iglesia, el pensamiento de la cultura judía, todo choque y toda esta guerra que se había formado había producido apostasía dentro de la iglesia, el cual el apóstol Pablo en sus epístolas señala un sinnúmero de gente que le habían sido tropiezos su ministerio y menciona gente como Janes y Jambres haciendo una tipología, una analogía de aquella gente que resiste en la verdad. Dicho esto, tenemos que entender que las señales que nosotros hacemos referencia en Mateo capítulo 24 son señales de la segunda venida y del fin de los tiempos. Ahora, como nuestra postura es pretribulacionista, nosotros entendemos que todas esas señales lo que están anunciando es los principios de dolores, ¿verdad? El apóstol Pablo habla en su carta en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que acerca de los tiempos y ocasiones, hermano, no tiene necesidad de que os diga, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, dice, y lo compara como la mujer que está de dolores de parto. Esos dolores de parto son los dolores que anuncian que está a punto de nacer una criatura. Todos estos acontecimientos que están sucediendo, por ejemplo, las guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, vamos a enfocarnos en lo que estamos viviendo en estos momentos. La noticia, nos levantamos creo que esta mañana con la noticia de que Estados Unidos mató un alto funcionario que tiene que ver con el ejército de Irán en Irak, ¿verdad? Nos levantamos con esa noticia y la noticia de que Irán va a destruir todos los soldados americanos, habido y por haber. Bueno, nos levantamos con esa noticia. Estamos aquí desde el año pasado. Bueno, yo realmente en estos terremotos no he sentido ninguno. Ha habido más de 600, si no me equivoco, réplicas y terremotos, etcétera, etcétera, al sur de la isla. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, que los principios de dolores es cuando la mujer está a punto de dar a luz. Esos principios de dolores se manifiestan ¿dónde? Se manifiestan en la tierra. La Biblia dice que la tierra gime esperando la redención de los santos. También la Biblia habla de son como dolores de parto. Esos dolores de parto es la manifestación que habrá en el ambiente espiritual y también que se reflejará en la iglesia. Cuando la mujer está pasando son principios o dolores de parto, fíjese bien, Cristo habla en Mateo capítulo 24 de principios de dolores, pero ya Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando hace referencia, cuando digan paz y seguridad, habla de dolores de parto. O sea, son dos tipos de dolores, principios de dolor y dolores de parto. O sea, ya está el acontecimiento, está a punto de suceder. Ya la mujer está donde la camilla, tiene los dolores de parto y ya esos dolores están ahí. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Nosotros, cuando hablamos acerca, tenemos que mirar todas las perspectivas, la vida es por haber. Cuando usted se pone a fijar la historia del mundo, por ejemplo, vamos a coger de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vamos a irnos allá para la Edad Media, para los 1300 y tantos, la peste negra que mató a 200, entre 75 millones y 200 millones de personas mató esta peste. Ahora, yo creo que usted se remonta a esa época de la historia, allá en Europa y hasta el norte de África, que sucedieron estas grandes calamidades. Había gente que le servían a Dios, había gente que le eran fiel al Señor, ¿verdad? Porque en todos los tiempos ha habido gente que le han servido al Señor. Número uno, al igual que la iglesia de 2 Tesalonicenses, cuando estaba pasando estos acontecimientos, ellos creían que la gran tribulación ya se había efectuado. Pablo escribe para ubicarlo dentro del contexto de la escatología de los tiempos finales. En estos tiempos, cuando vemos estos acontecimientos, todo el mundo le gusta opinar, todo el mundo le gusta hablar, y eso está bien hasta cierta medida. Ahora, hay una grande confusión. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos ordenar los sucesos cronológicamente hablando, escatológico, usted se va a turbar. Por ejemplo, vemos profetas hablando de juicio. Mire, número uno, siempre lo digo, lo repito y lo hablo, porque la Biblia, no es que nosotros nos creamos nada, porque simplemente para repetir lo que usted lee no hay que ser muy inteligente, como siempre digo. La Biblia en el Nuevo Testamento no registra que va a haber juicios antes del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia ubica los juicios de Dios,
luego que la iglesia se va y será arrebatada al cielo. ¿Ve? Eso tenemos que entenderlo claro, los sucesos cronológicos, escatológicos, porque si comenzamos a hablar de juicios y juicios, la gente se van a turbar. Entonces, en vez de la gente tener su atención, porque lo que las señales pretenden no es que usted en sí se concentre en las señales, sino como la Biblia dice en Mateo capítulo 24, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Mire, cuando usted va manejando por la carretera, usted ve un sign, usted ve un semáforo. Los semáforos y los signs que dice stop, que dicen pare, que dice ceda el pase, lo que pretenden es darle dirección al conductor. Usted me está entendiendo. Yo no me quedo mirando el sign de stop como un bobo parado todo el día mirando el sign de stop ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir mi camino. Las señales son que aparecen en el camino que nos están indicando que Cristo viene. Ahora, las señales, yo tengo que tomar acción en medio de esas señales. Ahora, yo sé que va a haber guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos. Nadie garantiza, escúcheme lo que le voy a decir. La iglesia ha visto Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y ha visto muchas guerras habidas por haber. No hay nada escrito en la Biblia, porque la Biblia habla de la guerra de Almagedón, no habla de la Tercera Guerra Mundial. Almagedón es una guerra mundial, pero no es ni la tercera ni la cuarta, porque la Biblia no está intencionada a enumerar las guerras mundiales, ni tampoco las enumera para nosotros tener una referencia de las guerras que van a suceder en el planeta Tierra. Ahora, puede ser que nosotros veamos una guerra, puede ser que venga un terremoto, nos sacuda. Puede darse todos esos casos, porque dentro de principios de dolores y dolores de parto, lo que describe el Espíritu Santo a través de las Escrituras, que nosotros podamos entender que vamos a pasar circunstancias donde vamos a sufrir esos dolores. Pero esos dolores lo que están anunciando que Cristo viene. Como le dije ahorita, la analogía, cuando vamos manejando por la carretera, cuando vemos los semáforos, vemos los signs de stop, vemos todos estos signs. Yo como conductor en una carretera, los signs lo que me ofrece es que yo pueda tomar acción en medio cuando estoy guiando. O sea, si es pare, si es cede al paso, cede el paso, si está roja es detente, si está amarilla es precaución y si está verde es siga el paso. Por tanto, yo creo que usted entienda que esa es la intención de las señales. ¿Ve? ¿Cuál es la actitud en medio de las señales de la iglesia? Bueno, erguíos porque vuestra redención está cerca. Hay cosas que tenemos que orar y que tenemos que accionar. ¿Cuál es el consejo bíblico del fin de los tiempos? Bueno, que los días son malos, que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuáles son la acción que la iglesia tiene que tomar en medio de estos tiempos? Mi hermano, oración, ayuno. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos que nosotros tenemos que llenar para irnos para el cielo, porque la Biblia dice que velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar, ¿verdad? Y de estar delante de pie y de escapar de las cosas que vendrán. O sea, yo tengo que Cristo me tiene que encontrar en una actitud de esperando su venida. Yo sé que los terremotos es como el arrebatamiento, el día ni la hora nadie lo sabe. Y estos sucesos son alarmantes y hasta cierto punto pueden provocar cierto desosiego y cierta inseguridad, cierta incertidumbre por la falta de información. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Número uno, si viene un terremoto, pues prepárese para un terremoto, pero sobre todas las cosas prepárese espiritualmente, porque quizás en su soberanía Dios puede llamarlo en medio de uno de estos sucesos. Esa es la realidad. Segundo, tenemos que tener fe. Recuérdese que los juicios o los acontecimientos o las plagas de Egipto, mejor dicho, las 10 plagas de Egipto estaban anunciando la salida del pueblo de Dios de Egipto. Pero recuérdese bien, había plagas y también en Gosén había luz. Por tanto, Gosén, en la aplicación en estos tiempos, no significa Gosén, no significa un lugar geográfico. Gosén representa un lugar de habitar en la presencia de Dios y estar seguro, cubierto por la palabra del Señor. O sea, creer a Dios, a sus promesas. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Si Dios quiere guardar nuestras casas como la guardó en Israel el día que pasó la plaga de muerte, pero habían instrucciones que sobre el dintel de la casa pusieran la sangre del cordero para que cuando la muerte pasara no entrara en esa casa y matara el primogénito. ¿Sabe? Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios, y nosotros como portadores de mensajeros y de buenas nuevas, nuestro deber es alertar al pueblo y también traer una palabra de aliento al pueblo. Yo realmente no le puedo decir a ciencia cierta si va a venir o no va a venir. Mi deseo sería que no viniera terremoto. Ese es mi deseo. Ahora, ¿cuáles son los planes de Dios? Son otros. ¿Cuál es mi consejo? Confiar en el Señor. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La palabra del Señor dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Entonces, no tratemos de ir un paso más adelante y caer en especulaciones, sino que nosotros andemos en prudencia. Por ejemplo, caminemos en fe, en confianza, en especulaciones. ¿Qué pasará después de? Yo sé que sea con terremoto, sin terremoto, yo estoy esperando a Cristo. Y ese es el problema, que muchas veces surgen terremotos y guerras, la gente comienza a anunciar que Cristo viene, pero realmente la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es inminencia, es eminente. Nosotros no podemos caer en la manipulación de los medios o también alarmarse excesivamente. Una cosa es preocuparse y otra cosa es alarmarse. Una cosa es tomar cartas en el asunto para nosotros poder prevenir, ¿verdad?, un daño, porque esa es la naturaleza humana. Nadie se quiere morir, esa es la naturaleza humana. Eso lo hablaba en un video acerca del suicidio, que el instinto humano es supervivencia. O sea, usted como humano, como humano, usted busca la supervivencia. Usted ve un peligro, porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y huye, ¿verdad? Y el avisado queda y queda recibe el mal. Entonces, como ya tenemos un aviso y sabemos y comprendemos que posiblemente hay un gran terremoto en Puerto Rico, si así el Señor lo permite, usted haga los preparativos, pero sobre todas las cosas, prepárese espiritualmente. Cristo está a las puertas, no es broma. Esto de las señales, ¿verdad?, de su venida son ciertas. Y hay gente que le da miedo. Nosotros como creyentes, nosotros tenemos algo que se llama la bienaventurada esperanza. Y esta esperanza lo hemos definido en otros videos. Esperanza lo que significa es el estado de ánimo en cual usted espera algo prometido. ¿Qué dice la Biblia? Que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. O sea, que Dios tiene reservado un lugar y ha prometido levantar a su iglesia antes que sean derramados los juicios que están escritos en el Apocalipsis sobre la faz de la tierra. Hay una bienaventurada esperanza y yo baso mi relación en el Señor en esa esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Yo sé que todo lo que pase, pase lo que pase, no sé qué va a pasar, pero todo obrará para bien para aquellos que aman el Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Refugiando en el Señor, no hay más ninguna otra cosa. Va a llegar un momento que no es cuestión de que yo me mude, me vaya, o venga para atrás o me vaya para allá. Nuestro refugio es el Señor. Como dijo ahorita, mientras había tiniebla en Egipto, en Gosén había luz. Y Gosén no es un lugar geográfico. Gosén es un lugar en la presencia de Dios. Que usted pueda descansar en las promesas de Dios y confiar que el plan de Dios siempre obrará para bien a su favor, aunque nosotros no entendamos. Entender que hay un Dios soberano, que Dios cuida de lo suyo, amén, y que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Yo hace poco meditaba y hay mucha gente que tiene mucha expectativa de ir al cielo. Y yo le digo, mire hermano, si usted no, amigo que está por ahí, esto se trata mucho más que creer a Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan. Se trata de servirle a Dios. Y si nosotros no le servimos a Dios, porque dice la Biblia que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. O sea, gente que tienen planes de mudarse al cielo cuando mueran, pero es como si mudarse para un vecino que usted nunca lo conoce. O sea, ¿cómo es posible que usted se mude para donde habita Dios, pero Dios no lo conoce porque usted nunca habla con Él, no ora con Él, no habla con Él, no va a su casa, no se relaciona, no es de bendición al cuerpo de Cristo? O sea, tiene que nacer de nuevo. Y para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y anhelar estar en la presencia del Señor, ¿verdad?, cuando Dios nos llame. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿verdad?, hay que traer una palabra de aliento en estos tiempos
Y cuando estas cosas tienen que suceder, van a pasar. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero una cosa sí debemos estar seguros, que todo lo que pase obrará para bien para aquellos que aman al Señor. Dios en su soberanía puede hacer muchas cosas, pero nosotros estamos seguros en su presencia. Así que el Señor le guarde a cada uno de nosotros, los que viven en el sur de la isla. Hace unos años el enjambre estaba al noroeste de la isla, y también para el área de Fajardo, para allá hubo un enjambre muchos tiempo atrás. Ahora está el enjambre ahí en Guánica. ¿Cuándo es el terremoto? Nadie sabe decirlo en ciencia cierta, pero solamente Dios sabe en su soberanía cuándo es que va a suceder estos acontecimientos. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Qué Dios nos quiere decir? Que Él está a las puertas. Amén. La Biblia dice, hermano, que es tiempo que el juicio comience por casa. Pedro cita eso dentro del contexto del arrebatamiento de la iglesia. El día que el juicio comience por la casa es el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué ese día? Porque ese día los tibios serán vomitados, ¿verdad? Los tibios serán vomitados, los fríos ni se enterarán que Cristo viene, y solamente los calientes podrán entrar con Él al reino de los cielos. Tres temperaturas habla la Biblia. Temperatura, el cual nosotros tenemos que estar fervientes en el Espíritu, ¿verdad? También queremos hablar, cuando usted analiza todos los avivamientos en las historias que han ocurrido, los avivamientos ocurren por la búsqueda de Dios. O sea, el hombre se vuelve a Dios, el hombre busca a Dios, el hombre tiene hambre de Dios. Ningún juicio y ningún evento tiene la capacidad de que la gente se vuelvan a Dios. En nuestra historia moderna, lo hemos visto con las Torres Gemelas. Las iglesias se llenaron, y como se llenaron, se vaciaron. El huracán María pasó por Puerto Rico y ni las iglesias se llenaron. Y créame, fue fuerte. Entonces, recuérdese que Dios es un Dios que trabaja con el amor. No trabaja con temor, ¿verdad? Y por eso es que los juicios no tienen capacidad de traer avivamiento, ni que la gente se vuelvan a Dios. Lo que tiene la capacidad de desatar un avivamiento es cuando nosotros nos volvemos a Dios y buscamos a Dios. Eso pasó en la calle Azusa, eso pasó el día de Pentecostés, y eso pasó a lo largo de muchos avivamientos que han sucedido a lo largo de la historia, donde la gente se han vuelto a Dios por una predicación, por hambre de Dios y por búsqueda de Dios. No hay registro de avivamientos por juicio, porque Dios no quiere que la gente busquen a Dios por temor, sino por amor a Dios. Recuérdese que el instrumento que Dios tiene para que la gente se acerquen a Él no es el temor, es el amor, y así lo ha demostrado a lo largo de la historia bíblica, cuando Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. O sea, el mensaje de Dios para el hombre, para arrepentimiento, fue encarnar y entregarse a sí mismo por el pecado de nosotros. Entonces, ese es el mensaje de Jesucristo y de Dios, el mensaje que se basa en el amor, no en el temor. Si la gente le sirven a Dios por el temor, cuando la cosa pasa, se le quita el temor, ese temor negativo, y la gente se alejan de Dios. Por eso es que su mensaje, su relación, lo que Dios hace, lo hace basado en el amor y no en el temor. Los avivamientos nacen por el amor que la gente tiene para buscar a Dios. Bueno, por ahí está el diablo revolcado. Reprenda al diablo. Mire, mi hermano, y lamentablemente, tiempos difíciles, muchos falsos profetas. ¿Cuál es mi consejo? Busque la Biblia. La Biblia es la mejor consejera profética que usted puede tener. Y como usted se basa en las Escrituras, usted camina confiado en el Señor. Que venga lo que venga, pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que Dios me le bendiga, hacia adelante en Jesucristo. Saludos para todos, feliz año nuevo para todos. Y que el Señor le continúe bendiciendo. Siga orando por Puerto Rico, por esta nación. Amén, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos
guarde a sus hijos. Creo, unja su casa. Usted que vive en Puerto Rico, unja sus casas, unja su propiedad, para que no sufra ningún daño. Mire, esa casa que usted ve allá atrás, esa casa es de mi mamá. Tiene tordo azul, pero ninguna plancha se voló. Hay una marquesina abierta. Mi mamá, antes de salir de esa casa, ungió esa casa. Casas al frente, le estoy hablando, aquí hay un terreno, 2 terrenos, 3 terrenos. Una casa, aquí fue una casa pérdida total. Aquí atrás hay otra casa de madera, pérdida total. Pero esta casa aquí, el Señor la guardó. Escuche bien, Dios guardó esa casa de madera. Dios guardó. Y aquí soplaron unos vientos poderosos. O sea que yo creo, hermano, en orar por nuestras propiedades, unir nuestras casas, consagrársela al Señor, para que en el día malo, pues Dios tenga misericordia y Dios guarde lo suyo. Una a sus hijos antes que salgan a la escuela. Ore con ellos. Ore antes de acostarse. Unja sus propiedades, sus carros, sus casas. Yo lo único que le oro a Dios, Señor, el día que vaya a temblar en Puerto Rico, que yo esté aquí. Yo quiero estar aquí, yo no quiero estar en Estados Unidos. Yo quiero estar aquí. Amén. Y yo sé que Dios va a estar atento al clamor de los justos. Así que Dios le bendiga. Perseverante en Jesucristo.